Hola, mi nombre es Diana Tirado, estudiante del curso de Fundamentos de Control en el Espacio de Estado. En esta secuencia de videos se introducirán los conceptos básicos que se requieren para estudiar álgebra lineal. Empezaremos con matrices y sistemas lineales. Comenzaremos en esta primera parte con un tema fundamental, matrices. Estas se crearon para operar ciertos arreglos numéricos que aparecen tanto en aplicaciones como en las matemáticas. Empezando un poco comenzando con la definición y ejemplos de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo numérico de n filas y m columnas creadas para aplicaciones propias de las matemáticas, con m y n que son números reales. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz donde su primer elemento, en este caso, tenemos el elemento A11, A12, y así hasta conseguir n número de filas y m número de columnas. Y se escribiría, en este caso esta es nuestra matriz A, donde la escribiríamos A igual a, abro corchete, A y J, cierro corchete, siendo I, en este caso 1, 2 o n número de filas, y siendo J 1, 2 o m número de columnas. A y J representa el número que se encuentra en la fila I y en la columna J. A los elementos A y J se les llama a los componentes de la matriz. Entonces, expliquemos aquí un poco, mostremos una matriz más o menos. Por ejemplo, tenemos la matriz, en este caso, disculpen lo perfecto de mis números y mis corchetes. Y tenemos nuestra matriz B, que estaría conformada en este caso por 0, tenemos 1 y tenemos 1, sí, esos son unos. Y 2, tenemos el número 4 y tenemos el 0. Entonces, esta matriz sería una matriz 2 por 3, porque es una matriz 2 por 3, porque es una matriz con 2 filas y 3 columnas. Entonces estos son los elementos, en este caso los componentes de la matriz B, que es una matriz 2 por 3, sería el elemento 0, 2, 1, 4 y 1, 0. Ahora, una matriz es igual a otra si y solo si sus elementos son iguales en todas las posiciones y son del mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. En este caso, podemos ver unos ejemplos acerca de cuando una matriz es igual a otra y cuando no lo es. En este caso tenemos el primer ejemplo. Tenemos dos matrices desiguales, tienen el mismo tamaño, ya que las dos matrices tienen el mismo número de filas. En este caso podemos ver que tiene una, 2, 2, y tienen en este caso también el mismo número de columnas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin embargo, estas matrices no son iguales. ¿Por qué no son iguales las matrices? Porque los elementos no son los mismos. Tenemos que la matriz, digamos la matriz 1, que es la que está del lado izquierdo, sus elementos son 1, 5, 3, 7, 9, 2. Y la matriz del lado derecho, sus elementos son 1, 5, 3, 6, 9, 2. Es decir, no son todos los elementos iguales. Todo lo contrario, tenemos otra matriz. Tenemos la matriz A y la matriz B, donde las dos tienen el mismo número de filas, 2 filas, y tienen el mismo número de columnas. Tienen las dos 3 columnas cada matriz. Y los elementos de las matrices son exactamente los mismos. Menos 2, 4, menos 2, 4, 3, 2, 3, 2, 5, 1. Es decir, que estas matrices son completamente iguales. Entonces la matriz A es igual a la matriz B. Ahora vamos a hablar de las operaciones que se pueden realizar con matrices. Dentro de las operaciones que se pueden realizar con matrices tenemos la multiplicación escalar. Esta es el resultado de multiplicar un número real cualquiera por una matriz. Es decir, el resultado de multiplicar una matriz con una escalar es la matriz que tiene como componentes cada una de las entradas de la matriz original multiplicada por dicho escalar.
Se lleva a cabo multiplicando cada elemento de la matriz por el escalar y se define como alfa por A, que sería alfa por cada elemento o cada componente de la matriz A. En este caso tenemos un ejemplo, tenemos una matriz 3 por 4, es decir, una matriz con 3 filas y 4 columnas. Ok, entonces esa matriz la vamos a multiplicar por el escalar, en este caso el escalar raíz de 2. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente multiplicando cada elemento de la matriz o cada componente de la matriz por el escalar raíz de 2. Entonces tenemos como resultado, por ejemplo, en la primera fila y la primera columna, es decir, en la posición A11, tenemos el número menos 1. Ese número lo multiplicamos por raíz de 2 y nos da el número menos raíz de 2. Al igual en la posición A12, que tenemos el número 0, es decir, esta posición, ya que es la primera fila y la segunda columna, tenemos el número 0 multiplicado por raíz de 2, en este caso pues también es 0. Tenemos, por ejemplo, en la segunda fila y en la segunda columna, en la posición A22, tenemos el número menos 4 que multiplicado por raíz de 2 tendríamos menos 4 raíz de 2 y así con todos los elementos de, en este caso, pues de la matriz. Si nos damos cuenta, aquí no cambia absolutamente nada acerca del tamaño de la matriz, sigue siendo una matriz 3 por 4 y pues lo único que varía es simplemente pues la magnitud de los componentes de cada componente de la matriz, porque los multiplicamos en este caso por el escalar raíz de 2. Ahora, las matrices también se pueden sumar. Esta operación solo se realiza con matrices del mismo tamaño, ojo, del mismo tamaño, es decir, matrices con mismo número de filas y mismo número de columnas. Esto se debe a que se suman los elementos de las mismas posiciones y el resultado se queda en la misma posición de una nueva matriz. Esta es súper sencilla. Es simplemente, pues primero verificar que tengamos dos matrices del mismo tamaño. Exactamente el mismo tamaño. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos que A es una matriz 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, y B es una matriz también 2 por 3, son 2 filas y 3 columnas. En este caso podemos sumar esas matrices porque son del mismo tamaño. Esto es importante. Entonces, ¿cómo se suman? Se suma cada elemento o componente de una matriz con el mismo en la otra matriz, es decir, en la posición A11, es decir, en la matriz A y la fila 1 y la columna 1 tenemos el número menos 2. Y en la posición B11, porque estamos hablando de la matriz B, tenemos en la fila 1 y en la columna 1 tenemos el número menos 4. ¿Qué hacemos? Menos 4 menos 2 y eso nos va a dar el primer componente en la fila suma A más B, que va a ser menos 6. Es decir, esta fila resultante de la suma, disculpen, esta matriz resultante de la suma va a ser de igual manera una matriz 2 por 3. Entonces el primer elemento es menos 6. Luego tenemos la segunda fila y en la segunda columna de A tenemos el número, en este caso, menos 4. Y tenemos en la primera fila y en la segunda columna de la matriz B tenemos menos 5. Menos 4 menos 5 nos va a dar el número menos 9. Al igual con todos los otros componentes de cada una de las otras matrices. Entonces nos queda esta matriz como resultado menos 6 menos 4, menos 9 menos 2, 1 menos 1, siendo una matriz totalmente nueva, pero conservando el mismo tamaño, mismas filas y mismas columnas.
Multiplicación de matrices. Las matrices también las podemos multiplicar. Esta operación solo se da si la matriz A tiene el mismo número de filas que la matriz B tiene de columnas. Siendo A una matriz tamaño m por n, entonces B debe ser una matriz de tamaño n por p para que se pueda multiplicar. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si tenemos nuestra matriz A y es una matriz de tamaño 2 por 3, es decir, 2 filas y 3 columnas, entonces la matriz B, como nos dice, la matriz A tiene el mismo número de filas que la matriz B de columnas. Entonces dijimos que nuestra matriz A, vamos a anotarlo aquí para que no se olvide, digamos que tenemos una matriz A con 2 filas, una matriz 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Entonces la matriz B, esta es la matriz A, la matriz B debe tener el mismo número que tiene de filas la matriz A, lo debe tener de columnas. Es decir, la matriz B aquí debe tener 2 columnas. Ese número, el número de, en este caso de filas, puede ser cualquiera. Digamos que es 4. Tenemos una matriz 4 por 2, sería nuestra matriz B. Entonces ya las podemos sumar porque la matriz B tiene el mismo número de columnas que la matriz A tiene de filas. Ahora tenemos un ejemplo sencillo con una matriz 1 por 1, es decir, una fila en la matriz A y una columna en la matriz B. ¿Cómo se hace la suma? Entonces, se multiplica el primer elemento de la fila con el primer elemento de la columna. Y este se suma con el segundo número de la fila o el segundo elemento de la fila y el segundo elemento de la columna, y así con todos los elementos. En este caso pues nos va a dar un número, un solo número, no nos va a dar una matriz debido a que es una matriz 1 por 1. Entonces tenemos por ejemplo menos 1 por menos 2 por 2 más 0, que es el segundo elemento, por el segundo elemento de la columna, por menos 1, más el tercero con el tercero, menos 2 por 0, más 4 por 0, más 5 por menos 4. Todo esto sumado nos va a dar menos 22. Entonces, es un solo número, como dije anteriormente, porque tenemos una sola fila y una sola columna. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos matrices que son de más de una fila y más de una columna.